Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Debate Capital, este programa en el que platicamos con usted acerca de las políticas públicas municipales. El día de hoy vamos a abordar el tema de la obra pública. Es un tema polémico también, como muchos de los temas que vamos a abordar aquí. ¿Por qué? Porque la obra pública, digamos, es uno de los ámbitos de las políticas públicas, no solamente a nivel municipal, sino en general, pero en este caso a nivel municipal ha sido una especie de nicho de intereses políticos y económicos de la clase política en el pasado, y entonces vamos a platicar el día de hoy con figuras que están involucradas con las políticas públicas municipales. Saludamos al licenciado Jorge Vilar Llorens, él es coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Jalapa. Bienvenido. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a la arquitecta Zuleikei Hernández Garrido. Ella es la directora de Obras Públicas, también del Ayuntamiento de Jalapa. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y tenemos también con nosotros a Rosalba Campos Velázquez. Ella es integrante del Consejo de Desarrollo Municipal, una ciudadana que ha sido muy activa en el tema de las políticas municipales en esta administración. Y bueno, para empezar a platicar con ustedes, les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Para platicar con ustedes, vamos a un reportaje, a una cápsula que prepararon nuestros compañeros Nora Guzmán Galindo y Ezequiel Ortiz Moreno, y regresamos con ustedes. El desorden y los rezagos respecto a la obra pública que se palpa en la ciudad es evidencia de la corrupción y falta de estrategia que imperó en el pasado. Ello ha acentuado la falta de oportunidades, la segregación y marginación que genera la división de clases sociales y, por tanto, la desigualdad de condiciones y oportunidades. Para la actual administración, la obra pública es un elemento transversal que da soporte a las acciones de los ejes que conforman el Plan de Desarrollo Municipal, en congruencia con los planes estatal y federal, a través de metas de orden estratégico para la atención de ciudadanía en rezago social, intervención en zonas con altos índices de inseguridad, mejora de áreas verdes para el disfrute e incremento de la calidad del medio ambiente y la movilidad de la ciudad para facilitar el intercambio de bienes y servicios. A pesar de que los recursos económicos no son suficientes para atender de inmediato todas las necesidades sociales, en Jalapa se están sentando las bases para una nueva legalidad respecto a la obra pública. Tan solo en el 2018 se ejerció más del 100% del presupuesto programado, realizando proyectos adicionales por economías y por reprogramaciones de recursos, que resultaron en un ejercicio fiscal responsable, sin subejercicio ni corrupción. Jalapa tiene actualmente la mayor y mejor obra pública en la historia de la institución municipal. Desde el inicio, la administración realizó más de una obra por cada 2 días naturales, logrando en 2018 un total de 205 proyectos respecto a 171 programados inicialmente, lo que significa el 117% de proyectos realizados. Además, en congruencia con el diagnóstico de arranque, como nunca se invirtió en obra pública para sectores vulnerables, respondiendo a demandas ciudadanas de hasta 3 décadas. El 85% de la obra se destina a estas zonas, donde el 39% de las vialidades carecen de pavimentación. Por primera vez en esta administración, un equipo de proyectistas desde la Subdirección de Planeación y Proyectos de Obra Pública desarrollan todos los proyectos de obra con sello creativo e innovador de diseño arquitectónico, que solo se compara con despachos externos y consolidados. La erogación para el pago de este equipo representa menos de 1/4 parte del gasto, que contratándose de manera externa como se venía haciendo. Desde el primer día, este ayuntamiento erradicó la corrupción en la asignación de la obra pública, invitando a todas las constructoras del padrón de contratistas de Contraloría. Este esfuerzo revitalizó la industria local de la construcción, que había dejado de creer en el gobierno municipal, pues durante más de 15 años solo otorgó contratos a un reducido número de empresas consentidas. Así, de menos de 30 contratistas, el padrón actual se abrió a más de 250. La obra pública se democratizó. En ningún momento se dio
prioridad a grupos de intereses económicos, grupos de choque o líderes que anteriormente venían lucrando con la obra pública. Democratizar la obra pública es distribuir equitativamente las oportunidades de servicios y equipamientos urbanos, respondiendo a la normatividad, los principios de respeto y la restitución de arbolados que dan mayor bienestar a la ciudadanía. También se impulsó un programa de mejoramiento a la vivienda para quienes habitan en zonas de marginación urbana, en un proceso de construcción a la fecha de más de 600 cuartos dormitorio, diseñados para enfrentar inclemencias climáticas y dotar de condiciones básicas de seguridad a quienes habitan en zonas de extrema vulnerabilidad. Además, se apoya de manera decidida a la comunidad educativa con la construcción de aulas con grandes ventanales que garantizan una buena luminosidad, y se cambió el concepto de domos en las escuelas con diseños novedosos que permiten al alumnado la realización de sus actividades físicas y recreativas de manera cómoda y segura. Se iniciaron grandes proyectos como la remodelación del edificio del Archivo Histórico y se realizó el primer cuartel de la Policía Municipal con un diseño arquitectónico de vanguardia, de dimensiones acordes al reto de la demanda de seguridad pública. Los rezagos históricos y la limitación de recursos hacen que existan pendientes por atender, pero se está garantizando que la obra pública se realice bajo criterios prioritarios y estratégicos, partiendo de la honestidad, con un perfil funcional, lúdico y durable, que permita la creación de un sello de ciudad y no solo de un sello de gobierno. Jalapa tiene en la obra pública la oportunidad de su realización con enfoque estratégico y diseño arquitectónico, bajo los principios de legalidad, distribución social y respeto al medio ambiente. Bien, pues estamos de vuelta después de haber visto este completo reportaje, y nos gustaría primero con usted, Rosalba, platicar, usted como ciudadana, que nos cuente cuál es su experiencia de vida, usted que es gestora de la obra pública y de otras tantas cosas en el municipio. ¿Cuál es su experiencia de vida en relación a los gobiernos antes y ahora? ¿Cómo le ha tocado vivir eso? Anteriormente, los gobiernos no nos atendían. No nos atendían porque siempre atendían a los compadres, a los amigos, a las organizaciones que estaban a favor de ellos. Yo me he caracterizado por ser una persona de izquierda. Entonces, en nuestra colonia tiene más de 30 años y no se había pavimentado una calle. Se pavimentó, por ejemplo, la Lima, que es una calle que se inundaba demasiado y a las personas el agua les entraba a sus casas. Esa fue una de las primeras que se pavimentó, pero por la necesidad de la inundación. ¿Qué colonia es? Naranjal. Naranjal, bien, sí. Aquí cerca. Después llegó otra del ramo 033 de una escuela, una calle que conectaba a la escuela, y fue la segunda, pero de ahí pasaron años y nada. Iban personas a hacernos promesas en sus campañas y jamás atendieron nuestras demandas. Nosotros como vecinos tomamos una medida e ir a exigir nuestros derechos y nos en conferencias de prensa, solicitándole con pancartas al gobierno municipal la atención a estas solicitudes de los ciudadanos, y nunca nos hicieron caso. Bueno, entonces llega esta administración con las puertas abiertas, y se lo dijimos por primera vez al señor presidente, que a nosotros no nos atendía nadie. Entonces, que ojalá que él abriera los oídos y abriera los ojos para que vieran las necesidades de nuestras colonias. Le digo, de no ser así, nosotros vamos a implementar nuestra lucha, y no ha habido necesidad de utilizar esos métodos, porque incluso nos han invitado a participar, a formar parte de un consejo ciudadano que se forma con 11 personas, y de esas 11 personas se eligió a un vocal, y me eligieron a mí los compañeros. Democráticamente, los vecinos de las colonias fueron los que nos eligieron.
Bueno, entonces ahora pues estamos aquí participando más directamente. Las puertas, vuelvo a repetir, están abiertas. Todo ciudadano organizado puede recurrir a esta administración. ¿Desde cuándo usted está, digamos, desde la ciudadanía ayudando a la ciudadanía? Desde 1987. Pues ya tiene mucha experiencia en esto. Poquita. Bien, bien, muchas gracias. Arquitecta Zuleikei, para que usted comparta, digamos, adicionalmente a lo que vimos en la cápsula, ¿cómo se caracteriza la obra pública de esta administración municipal? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que a usted le hace sentir todo el trabajo que se está haciendo en esta administración? Claro, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Un gusto compartir la mesa con ustedes. Y en efecto, es una administración muy apegada a la normatividad. Tenemos y compartimos una línea de trabajo que es sumamente transparente y que se apega también a todos los lineamientos que tenemos vigentes. La Dirección de Obras Públicas tiene como fundamento esos lineamientos, porque son varios los fondos que se manejan y los propios lineamientos nos dan la línea y la pauta que marcan las leyes. Tiene que atender en primera instancia las necesidades básicas de todos los ciudadanos, jalapeños de todos los estados y del país. ¿Y qué nos pide la norma? Atender en prioridad los servicios básicos, que es agua potable, que todas las viviendas y las familias tengan servicio de agua potable, sistemas de drenaje sanitario que cuenten con esa infraestructura, sistemas de drenaje pluvial, electrificaciones y ya en segundas pautas todo lo que es alumbrado, edificaciones urbanas, etcétera. Pero gran parte de estos recursos están direccionados a atender en primer lugar las necesidades básicas que hacen una vivienda digna, ¿no? El mejoramiento a la vivienda, y en efecto pues se trata de un municipio, es una ciudad capital con un desarrollo urbano pues ya de muchos años, con necesidades urbanas muy prioritarias, y pues también se está dando pauta a atender en medida de lo posible y tratar de extender los recursos a lo que es pavimentación, mejoramiento, mantenimiento de vialidades. Tenemos una ciudad también con mucha exigencia en atención de vialidades, mucho rezago, hay que decirlo, pero en medida de lo posible pues estamos agotando esos recursos para poder atender en este ejercicio y planear y prever para los que vienen pues lo que se pueda invertir en ese tema. O sea, no se puede utilizar cualquier recurso para cualquier tipo de proyecto de obra pública. Eso es importante también que lo sepa la ciudadanía. Cada fondo y cada fuente pues tiene sus lineamientos. Lo que es el FIS se enfoca a atender en primer lugar el rezago social, apegarse a los indicadores, a ciertas zonas de la ciudad que exigen mayormente ese tipo de servicios. Hay zonas que tienen un alto rezago social, que carecen aún de sistemas de drenaje. O sea, entendemos que toda la ciudadanía merece la atención, pero también esos lineamientos propios de cada fondo pues nos indican dónde tenemos que ir en primera instancia, en segunda instancia, y a qué rubros nos podemos enfocar también ya con ciertos porcentajes. Esa es la pauta que nos marca cada fondo, y pues hay que apegarnos porque la fiscalización así lo va a revisar en algún momento. También es importante que lo sepan. Hay responsabilidad y compromiso, y sobre esa responsabilidad pues es en la que ha venido trabajando el ayuntamiento, las autoridades, y en la que nos está tocando participar ahorita. Bien, bien. Jorge Vilar, ¿de dónde venimos? Porque ya en algún momento hemos platicado previamente sobre el tema de cómo es que se distribuía la obra pública, quién estaba atrás de la obra pública, hacia dónde se dirigía, por qué ahorita se está haciendo así, cuáles son los paradigmas que hay y los que había anteriormente. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que yo diría es que para mí es un honor y un privilegio poder transmitir todos los cambios y lo que proyecta una nueva forma de hacer política, que es también una nueva forma de hacer obras en Jalapa. Y ese honor y privilegio, ¿cómo lo pondría yo? Lo primero es que venimos de un sistema en donde la corrupción llevó a este país
a este ayuntamiento y a este estado a un voto definido por un proyecto nuevo y por cambios estructurales y de fondo. Y tenemos la suerte de tener un alcalde y digo la suerte porque es una persona con alto nivel de capacidad intelectual, que captó todo esto hace muchos años, a lo mejor desde donde estaba doña Rosalba, ¿verdad? Sí, claro. Y que en este momento, al aplicarlo, se nota. ¿Qué se nota? Primero, si tú vienes de un sistema de corrupción, y hay que llamarlo por sus palabras, o sea, cómo funcionaba con una cosa que le llaman el moche, ¿no? Es decir, uno es cómo te daba el constructor dinero a cambio de una obra que entregabas. El segundo es una enorme simulación. ¿Qué es simulación? Decir que hago y no lo hago. ¿Cómo se refleja esto? Calles enteras que están reportadas como pavimentadas y que no se hizo la obra. ¿Qué es lo que queremos hacer y cuál es el cambio? Se acabó la simulación y se acabó la corrupción. En ese sentido, lo que se hace íntegramente con los recursos de donde provengan, todos los programas que señalaba la arquitecta, la directora. Todos esos programas se suman y el dinero es aplicado íntegramente. ¿Cuál es el resultado? Más obra, más cantidad de obra por lo mismo. Y en ese sentido, cuando yo veo y comparo con el pasado, resulta que se hacían 30 obras, 37 obras en Jalapa. En 2 años se han hecho más de 300 obras. Y se dice rápido. Y esto si no cuento los cuartos que en el programa se anunciaban, en donde pues, se han hecho 500 cuartos habitación. Entonces, ¿qué resulta con ello? Un cambio total. Luego, si ya no tengo simulación, ¿a dónde va la obra? La obra normalmente se hacía para simular que estamos haciendo. Vamos a hacer Enríquez, vamos a hacer el centro. Ahorita la obra se concentra y se hace donde nunca se hizo anteriormente. Ese 39% de calles sin pavimentar, tendremos que al final de la administración hacer de nuevo la cuenta, porque hay muchas colonias, mucha gente que está siendo beneficiada con drenajes y con calles que no existían. ¿Cómo lo puedo especificar? El agua. El agua es muy sencillo. ¿Por qué falta agua en el norte y por qué no falta agua hacia el sur? Porque las obras se hacían privilegiando el agua hacia el sur y no se atendía a la población más pobre de nuestro municipio. Entonces, ¿qué cambia? Ya no hay atención a las organizaciones políticas. Hay gente y organizaciones acostumbradas a medrar, a ir y pedir, pero luego pedirle a la gente que les retribuya a los líderes dinero. Y en ese sentido se convierte en un círculo pernicioso, en donde iban a zonas normalmente invasiones, donde no tenía la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista, ahora sí que del desarrollo urbano, zonas habitacionales, exigirle a la autoridad y con esa exigencia buscar beneficios políticos mutuos con la autoridad. Un ejemplo, Antorcha Campesina tenía 500 millones de pesos asignados. Esos 500 millones de pesos de muchos años, que ellos bajaban o no bajaban, como le llamamos ahora a eso, hoy en día la gente se atiende no por su pertenencia a una organización, sino por la necesidad real que exista en esa colonia. Y esa es una diferencia notable. Y esto es una forma de proceder del país. Cuando dicen, es que el presidente no recibe organizaciones. Pues no, ni aquí tampoco. No recibimos organizaciones que medren con la obra pública. Este es otro de los cambios enormes. Y otro que doña Rosalba nos lo dijo claramente. Se cuida cada peso y cada centavo con una Contraloría Social que está pendiente desde que empieza
hasta que termina la obra. Desde que empieza a aplicarse, cuántos recursos, quién es, qué constructor. Y eso nos hace decir que podemos y vamos a entregar un proyecto, un nuevo Jalapa que se está construyendo ya no porque la autoridad es bonita o lo hace, porque se está construyendo con la gente. Estamos haciendo un nuevo Jalapa con Rosalba y con las muchas Rosalbas que tenemos en Jalapa. Rosalba, te echaron la bolita y nos queda bien. ¿Tú crees que, perdón, usted cree que... No, tú crees. Bueno, tú crees, gracias por la confianza, que es suficiente, o sea, hay comités de Contraloría Social, es importante que la ciudadanía esté cerca de los gobiernos para que vigile, para que esté al tanto, para que conozca. ¿Es suficiente la participación social en Jalapa, cerca de los gobiernos, de los diferentes niveles, particularmente del municipal? Es muy necesario, porque de esa manera se cuida el dinero, se vigila que la obra quede como debe quedar, que se utilicen materiales de buena calidad. Un comité de Contraloría Social vigila que la obra quede perfectamente. Nos acaban de decir unos integrantes de comité, estamos vigilando perfectamente porque fue lo que aprendimos. ¿Cómo aprenden eso? La Dirección de Participación Ciudadana nos convoca a las capacitaciones. Es un presidente, un secretario y un vocal y sus suplentes. Van, se capacitan, nos enseñan qué es un consejero, cómo se va a ocupar el recurso. Y eso es lo más importante, los materiales, tenemos que tener comunicación con el personal de los trabajadores, si tenemos alguna inquietud también preguntar, si vemos que no se están haciendo las cosas bien, igual tenemos la libertad de decir y decidir. Claro, esos son los mecanismos ciudadanos, pero ¿sí cree usted que hay la cantidad suficiente de ciudadanos participando? Yo creo que la participación de los ciudadanos es en cuanto a sus necesidades. Si, por ejemplo, un ciudadano no detecta que tiene necesidades, no participa. Pero el ciudadano participa desde el momento en que va y pide su patronato para la construcción de su obra. Y desde ahí es cuando se empieza a involucrar y involucrar. Estos son los mecanismos ciudadanos, digamos, sí, la manera en que se involucra. Sí. Arquitecta, desde la Dirección de Obras Públicas, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes establecen para garantizar esto mismo? Es decir, que haya legalidad, que sea transparente. ¿Cómo funciona eso? Claro, es muy complejo, pero es muy integral. La dirección tiene que estar articulada con muchas dependencias, desde los procesos de planeación, los procesos de ejecución hasta los procesos de entrega-recepción de la obra. Así como llevamos un equipo muy fuerte con la Dirección de Participación Ciudadana en el tema social, pues también la propia ley y la normatividad nos apega a tener enlaces directos en la planeación, por ejemplo, con CEMAS. CEMAS es un organismo operador normativo que nos indica, de hecho somos ejecutores de los proyectos de CEMAS, ellos son quienes nos marcan ahora sí la receta de cocina, cómo lo vas a hacer y en qué momento. CFE también nos regula muchos temas de proyectos, de libranzas, entregas, recepción, censos. Ahorita que estamos trabajando en las calles de Revolución Allende, pues vamos sumamente articulados con CFE para todo este tipo de trabajos. Tenemos también coordinaciones, por ejemplo, con la Dirección de Tránsito para coordinar precisamente ese trabajo del bacheo, de los trabajos en vialidades, pues tratar de informar a la ciudadanía. Y pues son muchas las áreas y muchas las dependencias con las que tenemos que participar. Desarrollo urbano, es muy importante también la regularización de los terrenos, inspeccionar debidamente dónde se va a atender la obra, si es pertinente, si hay procedencias jurídicas, o sea, vamos articulados con muchas dependencias, direcciones y sobre todo con el sector de la ciudadanía, pues es un trabajo que creo que pues no se realizaba antes, es importante decirlo,
hay mucha actividad por parte de los ciudadanos, en medida de lo posible, porque también traemos una vida, y lo digo todos, ya de horarios, de movilidad. Hay mucha participación de las amas de casa, que son las personas que están constantemente, que viven, que padecen ese tipo de necesidades, que saben a qué hora pasa el camión del gas, a qué hora pasa el de la basura, si prende o no la luminaria, y nos toca también recibir a veces ese tipo de opiniones, solicitudes, que aunque no dependan de nosotros, pues tratamos en medida de lo posible con otras áreas comunicarlas, y sí es importante que estemos de la mano con ellos. Bien, vamos a un corte promocional y regresamos también para ver el tema de las prioridades. Listo. Gracias. Bien, pues regresamos. Estamos hablando de la obra pública en el Ayuntamiento de Jalapa, en el territorio municipal de Jalapa. Y bueno, sabemos que hay una serie de rezagos, de necesidades, y que la cobija pues no alcanza necesariamente para atender todo, digamos, de jalón, de una vez. Pero platicaríamos a lo mejor, Jorge, no sé si usted tiene un diagnóstico en el sentido de cuáles son las prioridades y cómo se determinan en términos estratégicos, cuáles son los criterios que se definen para llevar a cabo la obra pública. Bien, con mucho gusto. Yo quisiera señalar, en principio, que la obra pública es de elevada complejidad para llevarla desde el inicio hasta el fin, cuando se juega con reglas muy establecidas. Una licitación, abres mucha gente, y yo creo que aquí deberíamos hasta que se empieza la obra, ¿no? Se empieza la obra y hasta que se termina. Y todo esto implica un ejercicio administrativo complejo. Y yo quiero decir que esa es una de las características que yo creo que se privilegia y que tenemos en una directora muy capaz de manejar esos tiempos y de llevarnos a buen puerto. Eso es básico. Si no tenemos un buen capitán en la obra pública, eso resulta un desastre y genera presiones enormes por su complejidad y por el número de obras. Lo siguiente, ¿cómo se privilegia la obra? Es decir, ¿a dónde se puede hacer obra? La demanda es muchísima. O sea, compañeros, ¿verdad?, que tienen la necesidad son muchísimos. Entonces, ¿cuál es uno de los criterios más importantes? Atender las zonas más desprotegidas, más el norte que el sur, más las partes menos atendidas históricamente, y ese ya es un criterio. Dentro de ese gran criterio, dentro de esa enorme masa de demanda, hay que privilegiar donde la obra que se hace permite quitar tapones, quitar diques, sobre todo a la movilidad y a la capacidad para que la gente realice sus tareas diarias de mejor manera. Es decir, si nosotros tenemos una demanda de 10 calles, que son 10 calles pequeñas, cerradas, y una que nos permite transitar de esa colonia hacia las vías principales, vamos a optar siempre por la segunda, como una razón en donde con esa obra al mismo tiempo se está atendiendo al resto de la población. Ese es otro de los grandes criterios. El otro es, oigan, no crezcamos en el desorden, crezcamos en el orden, decía la arquitecta.
El desarrollo urbano nos dice dónde está la tierra que está legalmente establecida. Y esa tiene que tener también una atención especial, porque ¿qué se hacía? No se atendía lo legal y se atendía la presión política. Ahora no, ahora vamos a atender aquellos elementos que le dan certeza y legalidad a esa obra que se hace, y yo insistiría mucho con las posibilidades de movilidad. El otro es, si hay tanto rezago, si tenemos tanto rezago, ¿qué tipo de obras se requieren? Y las estableció la arquitecta muy claras. Obras de drenaje y agua que se coordinan con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Calles, ¿verdad? Es decir, pavimentaciones de varios tipos, con muchas ideas, y yo te conminaría que le preguntaras, ¿verdad?, de qué tipo se está haciendo, porque se hacen unas con material reciclado para avanzar más y más barato, ¿no? O por dónde podemos avanzar también en las escuelas que no tenemos o no tendría el ayuntamiento la obligación legal de atender, porque debiera atenderlo la Secretaría de Educación Pública Nacional o la Secretaría de Educación de Veracruz, pero que estamos viendo problemas en las escuelas y se están atendiendo, y son los domos que presentaste en muchos de los casos, o son la reparación de aulas, o es la creación de aulas. Yo creo que esos son criterios claves de atención social, de atención a lo que sí nos toca hacer. Lo que nos toca hacer, lo que le toca hacer al ayuntamiento es estar pendiente de que la gente viva mejor. Y ese está siendo el privilegio único que se tiene en la obra pública. ¿Cuáles son, digamos, casos, ejemplos en donde no se puede realizar obra pública? Se comentaba hace rato el tema de calles que supuestamente ya habían sido pavimentadas y que se reportaban ante los entes fiscalizadores, entiendo, como calles ya hechas. Pero también, ¿qué otro tipo de obra se complica? Hablando de estas, pues de una normatividad y una condición a lo mejor legal para que se pueda hacer. ¿Qué es lo que se presenta en el caso jalapeño? Más que presentarse como una complicación, yo creo que es un orden lógico. Como usuarios y ciudadanos de una vialidad, y hablo de un espacio público, debe de haber un orden. Abajo del subsuelo siempre debe estar saneado y depurado todo lo que es este tipo de infraestructura, lo que es agua potable, drenaje, sanitario, y nos hemos topado con situaciones donde hay una planeación para el tema de colectores pluviales. Ahí en la Dirección de Obras Públicas es como un contenedor de solicitudes y que están ahí registradas, y si hay que decirlo, el hecho de que no se hayan atendido no quiere decir que estén en un banco oculto, no, están ahí en un listado, pero antes de poder atender una pavimentación, por ejemplo, de una colonia o una cuadra, resulta a veces que por ahí está previsto que pase un colector pluvial. Colectores que son inversiones millonarias, que van por etapas de ejercicio, y que si nosotros cometemos irresponsablemente el acto de decir, bueno, pues atendámoslo, porque llevan 10, 12, 15 años exigiendo este tipo de servicios o de obras, el día de mañana sabemos que vendrá tal vez otra institución, otra área, y va a romper el pavimento porque ahí está previsto que vaya el colector. Ese tipo de situaciones, por eso me refiero a un orden lógico. Hay casos donde también son colonias que tienen mucho tiempo de que se fundaron, se crearon, tienen sistemas de drenaje obsoletos y que los mismos ciudadanos lo saben. A veces dicen, bueno, es que el drenaje lo hicieron hace 20 años y cuando llueve emerge también el agua hasta por las regaderas. Ellos saben de esas situaciones y también es entendible el rezago y el atraso que se tiene en la demanda. Tratamos de comunicárselo a ellos cuando surgen este tipo de situaciones y decirles, bueno, sí, hay una necesidad que ustedes requieren de pavimentar, porque es también importante platicárselos.
la gran parte de la demanda ciudadana de Jalapa es pavimentación. Quiero que pavimenten mi calle, quiero que ya llevamos años así, mis llantas, mis vehículos, no entra el servicio del gas, no entra una ambulancia, o sea, detalles así, pero que sí tratamos de darles esa lectura de que, bueno, sí prioriza, pero antes tenemos que intervenir con esta obra, ¿no? O sea, puede ser viable en términos geográficos, pero hay una serie de elementos. Hay una serie de elementos. También legales, entiendo. Así es. Otro factor muy importante que es observado, pues la irregularidad conforme se va estableciendo los asentamientos humanos. En la necesidad, exactamente, Vilar, son parte de ese. Esos grupos, y hablo también topográficamente, o sea, llegas, fundas una colonia, te estableces, pues tenemos una topografía en Jalapa que es muy irregular, compleja. O sea, muy compleja, elevaciones muy fuertes, y pues la gente y la necesidad de tener un bien propio, un terreno, una casa para darle a la familia, pues se establece así, se van colocando, se van estableciendo. Cuando llegamos a hacer un trazo de una calle, pues algunas casas quedan por arriba, otros tienen la cochera por abajo, o sea, sí es tierra un reto, sí es un reto primero determinar un paramento, un lineamiento de la calle, y luego un reto tratar de generar esos accesos o ese beneficio que todos pues estamos exigiendo en un momento dado, y pues tratamos de ordenarlo, ¿no? Y lo que decía el licenciado, pues ir con una lógica de desarrollo. Hay desatención en muchas zonas y tratamos de enlazar a través de los planes y las estrategias, pues generar esas articulaciones viales que beneficien la movilidad, no tan solo a veces de ese pavimento o de ese tramo de calle, sino también de las colonias de la periferia, y que el impacto-beneficio no sea únicamente local, sino en medida de lo posible en las colonias que están alrededor. Bien, para una ciudadana que está también pensando y con el ejercicio de cuáles son las prioridades para usted y para la demás gente, ¿cuáles son? Para mí las prioridades es drenaje. El drenaje, entubar el agua de la lluvia, guarniciones, banquetas, pavimentación, o sea, todo es prioridad. Bueno, el drenaje es una obra que nos da mucha salud. Hay colonias en que no hay drenaje, y incluso escuelas cerca de donde desembocan aguas negras, y eso provoca muchas enfermedades. Yo siento que todo es prioridad, pero se atiende a lo más urgente. Y a usted le toca, digamos, ver ahorita de cerca. Para usted las prioridades que ve ahorita, a lo mejor con lo que comparten, con lo que a usted le toca conocer en el Consejo de Desarrollo Municipal, ¿son las mismas que usted pensaba antes? ¿Le ha cambiado alguna idea de cómo se tiene que llevar a cabo? ¿Cuáles son los criterios para que haya obra pública en alguna colonia, por ejemplo? Pues mire, la necesidad es siempre. Ahí está. Esa es de cajón, como diría. Pero sí tiene que haber, por ejemplo, en una calle que se pavimente, pues tiene que ver con actividad. Se le da a donde hay escuelas, por ejemplo, los niños que luego no pueden bajar a sus escuelas, o si llegan, pero llegan con los zapatos muy sucios. Y si se les hacen las guarniciones y banquetas, pues ya al menos ya no se ensucian y llegan más pronto. Otra cuestión, vuelvo a repetir, son el drenaje. Hay colonias que no tienen drenaje por lo mismo de que Jalapa ha crecido indiscriminadamente, sin la planeación urbana. Entonces eso no permite que la obra llegue hasta ahí pronto. ¿Por qué? Por lo mismo de que son irregulares. Y en ese sentido, ¿para cuánto alcanza la obra pública hablando de tantos rezagos? Por ejemplo, ¿cuál es el reto que se tiene en ese sentido? Bueno, ¿para cuánto alcanza? Pues yo creo que nunca va a ser suficiente. La demanda es constante, prevalece, y es un tema de antes, de hoy, y seguirá siendo tema. Hay una distribución de recursos públicos que se tiene de manera anual. Cada municipio en el estado de Veracruz tiene ya su asignación presupuestal para todas las fuentes de financiamiento, y pues al menos en este ejercicio pues sí tenemos
alrededor de 180 y tantas obras, 180, 190 obras. Tenemos una inversión este año de 370 millones de pesos aproximadamente. ¿Comparado con otras administraciones, en qué situación está? Pues hay una inversión muy fuerte este año. La verdad se ha magnificado, se ha ampliado la inversión. No me atrevo a puntualizarlo, habría que analizar cada año qué suficiencia se tuvo en cada ejercicio, pero sí tenemos este año una inversión pues si no histórica, considerable. Sí creo que se ha hecho mucho en este ejercicio. Y otro tema importante es que hay una economía o hay un impacto fuerte en la asignación de la obra porque, pues es cierto, no hay diezmos, no hay moches, no hay nada que ocultar, es muy transparente, está todo a ojos y a percepción de todos y no obstante pues tenemos la Contraloría Social. Se ha incrementado el impacto-beneficio dentro de los procesos de licitación, pues hay ahorros, hay una planeación, pero también las propuestas son muy honestas, son muy palpables, se hace la notificación de los fallos, o sea, tenemos muy claro el objetivo y la meta que tenemos en la administración y hemos incluso ampliado las metas que tenemos, por ejemplo, en los cuartos dormitorios. Iniciamos con 300 cuartos dormitorios, producto de esas economías y saldos, pues ampliamos las metas. Tenemos en este ejercicio 357 cuartos dormitorios. Igualmente en los pavimentos, en las obras de pavimentación, pues no nos dejarán mentir los ciudadanos. Se planea una intervención en una cuadra, en un tramo, de pavimento. Concretamos un importe de contrato y pues nos da espacio y oportunidad también para ampliar esas metas, en algunos casos para atender, sanear también la infraestructura hidráulica, sanitaria. Estamos haciendo más con lo que tenemos asignado este año. Algo comentaba el licenciado Vilar sobre la losa recuperada, el concreto recuperado. ¿Cómo se hace eso? Sí, ese es un programa muy importante. En recursos fiscales tenemos programas bipartitas, programas tripartitas. Existió la planeación de atender la calle Revolución, ahorita es un hecho, lo estamos atendiendo, la calle de Allende en el centro histórico y pues también gracias a la ciudadanía por la tolerancia, creo que es un esfuerzo de todos, tanto de las autoridades como de la ciudadanía, los usuarios, los propios comerciantes que están ahí y con ese material recuperado, ese producto de demolición, pues nos hemos planteado hacer un programa de obras le denominamos calzadas con losa recuperada. ¿Cómo trabaja esto? Pues el ayuntamiento participa con esa demolición, con esos saldos o esas superficies de calzada recuperada y los beneficiarios participan con aportación en especie. Donan ellos la base y digo en especie porque no es de que vayan a depositar los recursos al ayuntamiento. Ellos estructuran su propia tesorería, se coordinan, hacen sus inversiones, determinan dónde adquirir el material, lo ponen ahí mismo, o sea, son administradores de su propio material y ellos mismos observan y regularizan y dan fe de que estamos trabajando en conjunto. Es un trabajo con los ciudadanos, con el personal del ayuntamiento. Las obras tripartitas también es otro esquema que se maneja. Tenemos apoyo y donaciones de grupos empresariales que hacen donaciones de concreto. Hoy informamos en el Cabildo acerca de ese programa. Concretamos 7 obras con ese tipo de sistemas y pues también es importante informarlo, ¿no? Que tenemos aportaciones en especie de este sector empresarial y que gracias a ello hemos consolidado obras fuertes donde también hay participación de la ciudadanía, donan ellos material, mejoran sus tomas y hemos concretado buenos proyectos. Entonces, cuando formas parte de eso, también como ciudadano no tan solo lo gestionas, lo solicitas, sino te integras a esa participación social de la ejecución de la obra, pues es también muy palpable el lograr una meta en conjunto y es lo que tenemos en los programas de recursos fiscales. Hay, digamos, la participación ciudadana en este concepto que se maneja mucho actualmente con el nuevo panorama político de la democracia participativa. ¿Qué tanto también es responsabilidad de la gente, de la ciudadanía, estar o no cerca de lo que hace una administración, un gobierno local?
que es el gobierno más cercano, el más inmediato a la población, ¿qué tanto también es una responsabilidad, una opción, pero también una responsabilidad ciudadana? Creo que todos tenemos que tener responsabilidad y de esa manera apoyar a nuestro gobierno municipal. La responsabilidad de nosotros es vigilar dónde van a ir los recursos, cómo se están aplicando, y esa es responsabilidad ciudadana. Antes esto no existía. O sea, también los ciudadanos tenemos alguna responsabilidad por no haber estado cerca de los gobiernos. Claro, sí, bastante responsabilidad. Hoy los ciudadanos estamos muy interesados en ver cómo se está manejando la obra pública, en el sentido de que pues ya conocemos cómo se fugó mucho dinero. Hay calles que son pavimentadas sin siquiera tener drenaje. Entonces ahí después meten el drenaje y ese dinero ya está perdido. Hay calles que se pavimentaron la mitad, porque en la mitad hasta acá llega el compadre, o porque está el amigo, y nada más calles pedacitos así. Fue el exdiputado Uriel Flores Aguayo el que fue pedacitos y pedacitos que construyó de calle, porque ahí vivían sus compadres, porque ahí vivían sus amigos. Bien, bien. Ahora las calles de cabo a rabo, no hay medias calles. En la colonia El Naranjal, la calle Pomelo, se hicieron en 2 etapas. Es la calle más grande de esa colonia. De la México hacia la calle Lima, y ahorita está la segunda etapa de la calle Lima al final del río, con guarniciones, banquetas y luminarias. O sea, todo de manera integral está eso. Sí. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en este año en términos de cantidad de obras que se van a concretar, que se van a realizar? Y en términos proporcionales, porque hay obra, digamos, vivienda, hay vialidades, hay una serie de ámbitos de la obra pública. ¿Qué es, digamos, el panorama que tenemos para este año y a qué se apostaría para los siguientes 2 años de gobierno? Claro. Bueno, pues en estadística tenemos, te comentaba, 186 obras que se programaron, se contrataron y se están ejecutando este año. Y digo, están porque tenemos algunas en proceso de ejecución. Y en particularidad o rubro, pues el primer punto es la pavimentación. También traigo la estadística porque son varios los temas. En tema de pavimento hidráulico, en este año se ejecutaron 47,000 metros cuadrados en todas las obras que se están interviniendo. Es una inversión más o menos de 118 millones de pesos. En sistemas de drenaje sanitario, pues también tenemos 40 obras en sistemas de drenaje sanitario, 10 obras en sistema de drenaje pluvial. Cuartos dormitorios, son 360 cuartos dormitorios que se están trabajando, y pues en montos de inversión son 380 millones de pesos, redondeándolo. Y en lo que esperamos al año que entra, pues estamos ahorita trabajando ya en la planeación del 2020, que lo sepa también la gente que nos sigue. Se está ahorita reclasificando y se están viendo todas y cada una de las solicitudes que tiene la ciudadanía ahí, que hasta la fecha de hoy no ha sido posible atender por cualquier circunstancia de las que platicábamos antes, y sobre todo que tengan la certeza de que hay un equipo especializado en materia urbana, en materia de planeación. Contamos también con una planeación urbana que es la que nos marca las directrices, y que en corto tiempo tendremos que aterrizar para ver esa compatibilidad con los lineamientos de operación. Lo que reciba y lo que asigne el gobierno federal y el gobierno estatal, pues se hará la planeación y la estrategia para poder determinar los recursos federales, los recursos estatales. La recaudación que tiene el ayuntamiento también es importante, pues tiene una finalidad, y formamos parte en alguna fracción donde nos dicen, bueno, pues tenemos estas recaudaciones, atendamos obra pública con este impuesto, nos los notificarán, pero ya estamos trabajando en la planeación del año que entra. Las necesidades son muchas, buscaremos tratar las que perjudican o afectan a muchos ciudadanos, como lo fue
el tema de Revolución, por ejemplo, de Allende, que es, pues puede ser un tramo en particular, pero ahí impacta movilidad, transporte público, gente que de ahí se distribuye a sus áreas de trabajo, y en ese tipo de estrategias es en las que se están trabajando. Bien, bien. Se nos acaba ya el tiempo. Nada más me gustaría, licenciado Vilar, que nos diga cuál es el reto o los retos que se tienen para la segunda parte de la administración y cuál es el panorama estatal y federal que tenemos en un minuto nada más. Ya se nos va el tiempo. Sí, yo quisiera así rapidísimo decir, hay un reto importante, hacer las cosas con mayor eficiencia, mayor prontitud, porque tenemos la voluntad y la decisión de servirle a la ciudadanía y saber que lo que estamos haciendo ya no tiene vuelta para atrás. Es decir, después de este gobierno, después de esta administración, vamos a impedir que regresemos a los patrones anteriores. Ya la gente despertó. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es seguir de cerca, seguir pegadito a todos los ciudadanos de Jalapa para servirles con toda la fuerza y la voluntad que tiene el alcalde Hipólito Rodríguez. Rosalba, para cerrar, ¿qué emociones le genera participar y ver lo que se está haciendo? ¿Qué siente usted? Me genera aprendizaje, porque ahorita estamos muy de cerca con nuestro alcalde, muy de cerca con nuestra directora de Obras Públicas, estamos enterados de todo. Eso es lo que me genera aprender. Bien, bien. Bueno, les agradecemos muchísimo. Recuerden que es importante, como lo estamos haciendo en este momento, que usted conozca las voces de la gente que está dentro de la institución. También eventualmente invitamos académicos, ciudadanía, y que podamos consultar las fuentes primarias de información para tener una ponderación entre lo que se dice de un lado, lo que se dice del otro lado, y que nosotros mismos saquemos nuestras conclusiones. Les agradecemos mucho, nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en Debate Capital. Muy buenas tardes.